El pecho de Mateo estalló en 3 direcciones antes de que su cuerpo comprendiera lo que era morir. La sangre se esparció por el cemento caliente de agosto, mientras Sofía, de 6 años, gritaba detrás de él, su mochila rosa aún rebotando en sus hombros. Todo lo que sucedió después reescribiría la estructura de poder de la Ciudad de México. Pero en ese momento solo había el sabor a cobre y el sonido distante de disparos silenciados que resonaban en las paredes de ladrillo. 48 días antes, el mismo chico no había sido nada. Una sombra que vivía entre los basureros de los restaurantes y las cajas de vino, invisible para todos los que importaban. El callejón detrás de El Charro Elegante olía a ajo, viejo, colonia cara y al hedor industrial del Río de la Plata que se aferraba a todo al caer la noche. Había reclamado el espacio detrás del muelle de carga 3 meses antes, después de que 2 chicos mayores lo hubieran golpeado hasta sangrar por un lugar bajo el paso elevado. La pared trasera del restaurante le proporcionaba refugio de la lluvia, y las pausas para fumar del personal de cocina seguían un horario que él había memorizado al minuto. Los martes y viernes, el subchef tiraba platos apenas tocados al cubo de basura alrededor de las 11. Chamorro de cerdo en adobo con arroz a la mexicana, pan aún caliente que echaba vapor. Comía como un perro callejero, rápido y alerta, siempre vigilando la puerta de acero en busca de movimientos repentinos que significaran peligro u oportunidad. Su ropa llevaba 3 meses de sudor y mugre de verano, de esa que ningún lavabo de baño público podía quitar. Las zapatillas en sus pies se habían separado de las suelas, unidas con cinta adhesiva que había robado de una obra en construcción. Nadie lo miraba el tiempo suficiente para ver a un ser humano. Solo otra pieza de escombro urbano estorbando el paisaje. Pero él lo veía todo. Las camionetas negras que llegaban puntualmente a las 9:30 cada noche. Sus ventanas tan polarizadas que eran ilegales. Los hombres con trajes a medida que se movían con la rígida conciencia de personas entrenadas para matar. La forma en que las conversaciones se detenían cuando ciertos coches llegaban. Cómo incluso el personal de cocina se quedaba en silencio hasta que esos vehículos particulares se marchaban. Y la veía a ella, Sofía, con la mochila rosa, que salía por la puerta lateral del restaurante cada noche como si fuera dueña del mundo. Corría por el estrecho callejón, sus zapatillas se encendían con cada paso, dirigiéndose directamente al hombre que esperaba junto a la puerta abierta de la camioneta, el hombre al que todos llamaban jefe, con voces que mezclaban respeto con miedo primordial. Mateo había visto a Ricardo terminar llamadas telefónicas con una sola palabra que hacía palidecer a hombres adultos. Lo había visto darle a un chef 10,000 pesos por recordar el postre favorito de su hija. Poder y ternura existían en el mismo cuerpo, alternando entre latidos. Sofía lo llamaba papá, con una voz que convertía al hombre más peligroso de la Ciudad de México en algo suave y frágil. Ella se subía a sus brazos a pesar del costoso traje, dejando huellas de manos pegajosas en la lana de alta calidad que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Mateo nunca tuvo la intención de memorizar su rutina, pero sobrevivir significaba notar patrones. Llegada a las 9:30. 12 minutos dentro mientras Sofía comía pastel de 3 leches y le contaba a su padre sobre la escuela. Salida a las 9:42. Ricardo llevando a su hija al vehículo mientras los guardaespaldas formaban un perímetro móvil alrededor de ambos. Había encontrado la fotografía 4 años atrás en un bote de basura de una central de autobuses, cuando aún creía que alguien podría estar buscándolo. La cara de la mujer le había parado el corazón, no porque la recordara, sino porque algo en su pecho la reconocía de todos modos. En el reverso de la foto decía, mi todo, con una letra que le resultaba un lenguaje que había olvidado cómo leer. La guardaba doblada en su bolsillo, los pliegues tan profundos que la imagen había comenzado a separarse por las líneas. Algunas noches la sacaba bajo la luz amarilla del callejón, estudiando su sonrisa como si pudiera revelar por qué él había terminado durmiendo entre la basura mientras otros niños tenían hogares. El bebé en sus brazos parecía gordo y feliz, sin saber que 15 años después estaría comiendo de basureros.
El calor del verano hacía imposible dormir la mayoría de las noches. Mateo se acostaba sobre cartones aplanados, viendo las estrellas desaparecer detrás de la contaminación lumínica de la Ciudad de México, escuchando los sonidos del restaurante después del cierre, lavaplatos funcionando, gerentes contando dinero, a veces risas del comedor privado donde se cerraban tratos con vino que costaba más de lo que él vería en un año. El 23 de agosto comenzó como cualquier otra noche sofocante. El chico había recogido suficientes latas para comprar una botella de agua en la tiendita a 3 cuadras. Su estómago se retorcía de hambre, pero la cocina no tiraría los buenos restos hasta dentro de 2 horas. Se había acomodado en su lugar habitual, invisible, paciente, esperando. La camioneta llegó a las 9:30 en punto, su motor ronroneando como un gato satisfecho. Ricardo emergió primero, su movimiento económico y preciso, los ojos escaneando el callejón con la cautela automática de alguien que había sobrevivido siendo paranoico. Los guardaespaldas se dispersaron, pero su atención se centró en la calle, en los tejados, en los vehículos que se acercaban, no en el chico flaco que se desangraba en las sombras. Sofía salió 12 minutos después, su mochila captando la luz de seguridad. Hablaba de un proyecto de ciencias, algo sobre volcanes, sus manos gesticulando salvajemente mientras describía la explosión que había creado en clase. Ricardo sonrió, una expresión rara que transformaba todo su rostro en algo casi ordinario. Fue entonces cuando Mateo notó la sombra equivocada. Se movía contra la oscuridad natural del edificio, 3 formas que se separaban de la pared de ladrillo con la fluidez de depredadores. Su corazón reconoció el peligro antes de que su mente procesara los detalles. Los brazos extendidos, el metal opaco atrapando la luz errante, el ángulo de la trayectoria apuntando directamente a la espalda de Sofía. El cuerpo de Mateo se movió antes de que su cerebro terminara de calcular la imposibilidad de lo que estaba intentando. Sus piernas se impulsaron del cartón con suficiente fuerza para hacer caer las cajas de vino. El estruendo resonó por el callejón como una campana de advertencia que nadie escucharía a tiempo. La cabeza de Ricardo se volvió bruscamente hacia el sonido, su mano ya metiéndose en su chaqueta, donde Mateo sabía que había un arma. Pero los guardaespaldas giraban en la dirección equivocada, rastreando el ruido en lugar de la amenaza real que se materializaba desde la pared opuesta. El entrenamiento profesional les jugaba en contra. Habían sido condicionados a responder a perturbaciones obvias, no a depredadores silenciosos. Sofía seguía hablando de su volcán, ajena a los 3 cañones ahora apuntando al espacio entre sus omóplatos. Sus zapatillas luminosas parpadeaban en rojo y azul contra el cemento, un ritmo alegre que no coincidía con la violencia a punto de estallar. Las zapatillas robadas de Mateo no hicieron ruido mientras cruzaba la distancia entre su escondite y su pequeño cuerpo. El dedo del primer pistolero ya estaba apretando el gatillo cuando el hombro de Mateo chocó con la mochila de Sofía. El impacto la lanzó de lado contra las piernas de su padre, su grito de sorpresa cortando el aire húmedo. Ricardo la atrapó por reflejo, su cuerpo girando para protegerla, incluso mientras su mente luchaba por procesar por qué un niño sin hogar acababa de atacar a su hija. La primera bala impactó el pecho de Mateo antes de que terminara su impulso hacia adelante. Se sintió como ser golpeado por algo hecho de fuego y hierro. El impacto lo hizo girar a medias. Vio el rostro de Ricardo transformarse de confusión a comprensión en el espacio de un latido. Vio el momento exacto en que el jefe se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. El segundo disparo le dio en el hombro mientras caía, desgarrando músculo y raspando hueso con suficiente fuerza para tirarlo completamente de lado. La visión de Mateo se blanqueó por un segundo. Su cuerpo golpeó el cemento lo suficientemente fuerte como para sacarle el aire de los pulmones. A través del zumbido en sus oídos, escuchó a Sofía gritar su nombre, excepto que ella no sabía su nombre, así que solo gritaba. La tercera bala le rozó la sien, lo suficientemente cerca como para sentir el calor al pasar. La sangre le corrió por el ojo, caliente y pegajosa, tiñendo la mitad del mundo de rojo. Los guardaespaldas ahora estaban disparando,
Sus armas hacían sonidos diferentes a los silenciados. Fuertes estallidos que resonaron en los edificios y activaron alarmas de coches a 3 cuadras de distancia. La mejilla de Mateo presionaba el cemento que aún conservaba el calor del día. Podía oler aceite de motor y algo dulce. El champú de fresa de Sofía, porque ella estaba agachada a su lado ahora, sus pequeñas manos intentando detener el sangrado. Ricardo gritaba órdenes con una voz que podría haber destrozado cristales, su arma rastreando las sombras donde habían estado los pistoleros. Pero los asesinos ya se habían ido, fundiéndose en la oscuridad como si nunca hubieran existido. Solo los casquillos de bala en el suelo demostraban que no había sido una pesadilla. Esos y la sangre que se acumulaba alrededor del cuerpo de Mateo, extendiéndose en un círculo que reflejaba las luces de seguridad del callejón. El rostro de Sofía flotaba sobre el suyo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras presionaba su mochila rosa contra su pecho. La presión envió una nueva agonía a través de su cuerpo, pero no podía hacer que su voz funcionara para decirle que se detuviera. Ella decía algo, las mismas palabras una y otra vez, pero no llegaban a su cerebro correctamente. Ricardo cayó de rodillas junto a ellos, su costoso traje absorbiendo sangre sin dudarlo. Sus manos se movieron con sorprendente delicadeza, revisando heridas de salida y hemorragias arteriales con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes. Cuando presionó la herida del hombro, la espalda de Mateo se arqueó. Un sonido escapó de su garganta que no parecía humano. Más pasos resonaron por el callejón, los guardaespaldas regresaban, el personal del restaurante salía por la puerta trasera, las voces se superponían en preguntas y pánico. Alguien pedía una ambulancia, pero Ricardo los interrumpió con una sola palabra que hizo que todos se congelaran. Mi coche, ahora. Va al Hospital de la Esperanza, a la unidad de la doctora Ríos. Sin preguntas, sin registros, sin policía. Levantaron a Mateo entre ellos, sus manos impersonales y clínicas, a pesar de la urgencia. El mundo se inclinó y giró, el cemento dando paso a las cientos de piel que olían al champú de fresa de Sofía y a la colonia de su padre. La niña se subió a su lado, aún presionando su mochila contra su pecho. Su voz finalmente llegó a él con claridad. Por favor, no te mueras. Por favor, no te mueras. Por favor, no te mueras. Ricardo se deslizó a su otro lado, ladrando órdenes al conductor mientras llamaba al hospital simultáneamente. Pero su mano libre descansaba en la frente de Mateo, comprobando si tenía fiebre o shock, con una delicadeza que no coincidía con la violencia en su voz cuando le prometió a alguien por teléfono que los mataría personalmente si el salvador de su hija no sobrevivía. Los neumáticos de la camioneta chillaron contra el asfalto, cruzando semáforos en rojo por el centro de la Ciudad de México. A través de las ventanas polarizadas, Mateo vio las luces de la calle difuminarse en líneas doradas continuas. Su bolsillo se sentía pesado donde descansaba la fotografía. Ese trozo de papel doblado que era la única prueba de que alguna vez había sido el todo de alguien. El dolor lo devoraba desde adentro. Pero en algún lugar bajo la agonía, una extraña idea afloró. Esta era la primera vez en 4 años que alguien lo tocaba como si importara. Las pequeñas manos de Sofía, la firme presión de Ricardo contra sus heridas, el agarre cuidadoso de los guardaespaldas, todo ello demostrando que era real, visible, digno de ser salvado. El hospital apareció a través del parabrisas como una fortaleza de luz blanca. Ricardo ya estaba fuera antes de que el vehículo se detuviera, llevando a Mateo en sus brazos como si no pesara nada. Sofía corrió a su lado, aún aferrada a su mochila empapada de sangre, negándose a soltarla, incluso cuando una enfermera intentó apartarla. Las puertas automáticas los engulleron a todos, y la conciencia de Mateo comenzó a fragmentarse en piezas que ya no encajaban del todo. La doctora Ríos los recibió en una entrada privada donde las cámaras de seguridad habían sido convenientemente desviadas. Echó un vistazo a las heridas y dio órdenes rápidas que hicieron que las enfermeras se dispersaran como hojas en una tormenta. Mateo sintió manos cortándole la ropa, exponiendo una piel que no había sido limpiada correctamente en meses. La vergüenza intentó aflorar a través del dolor, pero su cuerpo no tenía la energía para el bochorno.
La sala de examen olía a antiséptico y al peculiar aroma metálico de la medicina de urgencias. Las luces brillantes convertían la sangre de su piel en algo que parecía falso, demasiado roja para ser real. Una enfermera encontró la fotografía cuando le quitó los pantalones vaqueros arruinados. El papel tan empapado de sangre que la sonrisa de la mujer se había vuelto carmesí. Ricardo la arrebató antes de que nadie más pudiera mirar demasiado de cerca. Su rostro se quedó completamente inmóvil mientras estudiaba lo que quedaba visible. Sus labios se movieron, formando palabras que Mateo no podía oír por encima del sonido del equipo médico siendo llevado a posición. Luego los ojos del jefe se levantaron, buscando el rostro de Mateo con una intensidad que se sentía como ser diseccionado. Sofía lloraba en la esquina donde una enfermera finalmente la había convencido de esperar. Su mochila rosa abandonada en una silla. La sangre cubría su uniforme escolar, sus manos, incluso sus zapatillas luminosas. Parecía una niña que había atravesado una zona de guerra, lo cual no distaba mucho de la verdad. Ricardo la miró. Algo se rompió en su expresión antes de volver a controlarla. Los dedos de la doctora Ríos presionaron el cuello de Mateo, comprobándole el pulso mientras examinaba simultáneamente la herida en la cabeza. El disparo en la sien fue suerte. Otro centímetro y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. La herida en el pecho falló el corazón por centímetros. El hombro necesitará cirugía para reparar el daño óseo. Su voz era clínica, pero sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. Llevaron a Mateo hacia una sala de operaciones. Las baldosas del techo pasaban por encima en un ritmo que parecía casi hipnótico. Ricardo caminaba junto a la camilla, aún sosteniendo la fotografía empapada de sangre. Estaba hablando por teléfono. Su voz bajó a tonos que sugerían que quien estuviera escuchando debía tener mucho miedo. Se mencionaron nombres, se recitaron direcciones, se hicieron promesas que sonaron como sentencias de muerte pronunciadas en un español duro. El anestesiólogo apareció sobre el rostro de Mateo, explicando algo sobre contar hacia atrás desde 10. Pero los ojos de Mateo permanecieron fijos en Ricardo, observando al hombre que controlaba el inframundo de la Ciudad de México, mirar una fotografía como si contuviera respuestas a preguntas que había dejado de hacerse años atrás. El parecido estaba ahí si sabías buscarlo. Los mismos pómulos afilados, la idéntica forma en que sus ojos se entrecerraban al procesar información. Se pronunciaban números en algún lugar, pero Mateo no podía recordar lo que significaban. Su lengua se sentía espesa, sus pensamientos se dispersaban como canicas caídas sobre el azulejo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo engullera fue a Ricardo dándole la vuelta a la fotografía, leyendo la letra en el reverso, y su rostro palideciendo por completo. Cuando recuperó la conciencia fue en fragmentos que se negaban a formar una imagen completa. Máquinas pitando, voces susurrantes discutiendo en el pasillo, un dolor que tenía dientes y garras, a pesar de las drogas que le inyectaban en las venas. Los párpados de Mateo se sentían como si estuvieran pegados. Pero finalmente los forzó a abrirse para encontrar una habitación privada que parecía sacada de un hotel de lujo, no de un hospital. Ricardo estaba sentado en una silla de piel junto a la cama, sin la chaqueta del traje y con las mangas de la camisa remangadas. Parecía no haber dormido en días, la barba incipiente oscurecía su mandíbula y las sombras amorataban la piel bajo sus ojos. En la mesa a su lado estaban la fotografía, ahora conservada en una bolsa de plástico para pruebas, y una carpeta de manila llena de documentos. El jefe notó inmediatamente cuando el patrón de respiración de Mateo cambió. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, estudiando el rostro de Mateo con una expresión que mezclaba asombro y dolor a partes iguales. Los resultados de ADN llegaron esta mañana. 48 horas me dijeron que era imposible, pero el dinero hace que lo imposible suceda rápido. Su voz se quebró en la última palabra. Mateo intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Una pajita apareció en sus labios antes de que pudiera averiguar cómo preguntar. Ricardo sostenía la taza con una sorprendente firmeza. El agua sabía a productos químicos y a alivio, recubriendo su garganta lo suficiente como para hacer posibles las palabras. Sofía.
El nombre salió apenas como un susurro. A salvo, abajo en la cafetería, comiendo hot cakes y contándoles a todos los que escuchan cómo su héroe le salvó la vida. La sonrisa de Ricardo era frágil, como cristal a punto de romperse. Ha estado acampando fuera de tu habitación durante 3 días. Finalmente la soborné con hot cakes con chispas de chocolate para que tuviéramos privacidad para esta conversación. La carpeta se abrió, derramando páginas sobre la manta del hospital. Mateo vio su propio rostro en una fotografía que nunca había sabido que existía. Una foto de bebé, tal vez de 6 meses, sonriendo sin dientes a quien sostenía la cámara. Más fotos mostraban a la mujer de su bolsillo, más joven y riendo, su mano descansando sobre un vientre abultado. Y luego fotos de Ricardo años atrás, su brazo alrededor de los hombros de la mujer con una expresión de felicidad despreocupada que parecía imposible en su rostro actual. Su nombre era Celeste, dijo Ricardo, su voz ronca por emociones que no se molestaba en ocultar. Fue la única persona que alguna vez me hizo querer ser algo más de lo que soy. Tuvimos 6 meses juntos antes de que mi tío decidiera que el amor era una debilidad que destruiría a la familia. Los documentos contaban el resto de la historia en un lenguaje frío y clínico. Un accidente automovilístico en el Puente de la Concordia, que no fue un accidente en absoluto. Una mujer embarazada que supuestamente murió por el impacto. Su cuerpo nunca recuperado del Río de la Plata. Un niño de 2 años que desapareció en el sistema DIF bajo una identidad falsificada, escondido tan a fondo que ni siquiera los extensos recursos de Ricardo pudieron localizarlo. Lorenzo pensó que me estaba salvando de la domesticidad, de volverme blando. Él arregló todo, el accidente, el encubrimiento, asegurándose de que desaparecieras donde yo nunca te encontraría. Las manos de Ricardo se apretaron en puños. Me crió para ser lo que soy ahora. Y todo este tiempo estuviste a 8 kilómetros de distancia, durmiendo en callejones, comiendo de basureros, mientras yo vivía en un penthouse que debería haber sido tuyo. El cerebro de Mateo luchaba por procesar información que reescribía 15 años de comprensión. El hambre, el frío, las noches interminables de preguntarse por qué nadie lo quería. Todo orquestado por alguien que pensaba que el amor hacía débiles a los hombres. La fotografía en su bolsillo había tenido razón todo el tiempo. Él había sido el todo de alguien antes de que la violencia y la ambición se lo arrebataran. Lorenzo lo intentó de nuevo hace 3 noches. Mismo método, sicarios, armas silenciadas, eliminar la debilidad. La voz de Ricardo bajó a algo mortalmente silencioso. Excepto que esta vez su objetivo era Sofía, porque aparentemente un niño no era suficiente para borrar. Quería liberarme del apego, convertirme en el líder despiadado perfecto que siempre había imaginado. La máquina junto a la cama de Mateo empezó a pitar más rápido, registrando su ritmo cardíaco acelerado. La mano de Ricardo se posó en su muñeca, suave a pesar de la violencia que vibraba bajo su piel. Ya me ocupé de él permanentemente. Me aseguré de que sus últimos momentos incluyeran la comprensión total de exactamente lo que destruyó y por qué eso le iba a costar todo. El silencio se extendió entre ellos como cristal roto, afilado e imposible de navegar con seguridad. Mateo miró la fotografía esparcida sobre la manta de su hospital, cada imagen reescribiendo una historia que él había construido con retazos y una esperanza desesperada. La sonrisa de la mujer parecía diferente ahora que sabía que ella había muerto intentando protegerlo. Su amor convertido en un arma que alguien más había usado para el asesinato. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, su espalda rígida con un control que claramente le costaba. Afuera la Ciudad de México se extendía bajo la luz del sol de la tarde, ajena al hecho de que su hombre más poderoso estaba en una habitación de hospital, confrontando al hijo que nunca había sabido que existía. El tráfico se movía en patrones predecibles muy abajo. La vida normal continuaba mientras su mundo se reconstruía de las cenizas. Busqué durante 2 años después de que ella desapareciera, dijo Ricardo, su reflejo fantasmal en el cristal de la ventana. Contraté a todos los investigadores. Cobré todos los favores.
Amenacé a cualquiera que pudiera saber algo. Lorenzo me miraba a los ojos diariamente y me ayudaba a buscar. Todo mientras sabía exactamente dónde estaba enterrado el cuerpo de Celeste. La traición en la voz de Ricardo llevaba 15 años de peso acumulado que amenazaba con aplastarlos a ambos. Mateo se movió contra las almohadas. El dolor le recorrió el hombro a pesar de la medicación. Una enfermera había mencionado que la bala le había destrozado fragmentos de hueso que requirieron 3 horas de cirugía reconstructiva. Llevaría esa cicatriz para siempre, un recordatorio permanente de la noche en que su vida se dividió en un antes y un después. El pensamiento se instaló en su pecho junto con el dolor físico. Ambas heridas que sanarían, pero nunca desaparecerían por completo. Los registros de adopción fueron falsificados tan a fondo que ni siquiera las bases de datos criminales detectaron las inconsistencias. Continuó Ricardo, volviéndose para mirarlo. Te dieron un apellido diferente. Alteraron tu cumpleaños en 6 meses y te colocaron con una familia en Ecatepec. ¿Cómo terminaste de vuelta en la Ciudad de México? Sus ojos buscaron respuestas en el rostro de Mateo a preguntas que aún no había formulado. El parecido era innegable ahora que ocupaban el mismo espacio, idéntica estructura ósea, la misma forma en que sus bocas se tensaban al procesar información difícil. La garganta de Mateo trabajó alrededor de palabras que se sentían demasiado grandes para pronunciar. Al padre de acogida le gustaba más el licor que alimentar a los niños. Huí cuando tenía 11 años. Pensé que las calles no podían ser peores que sus puños. El recuerdo sabía a miedo y a noches frías de invierno, cuando creyó genuinamente que podría morir congelado bajo los pasos elevados de la carretera. Había aprendido a moverse por la ciudad como humo, invisible e intocable, porque la visibilidad significaba peligro de adultos que veían a los niños sin hogar como objetivos. La supervivencia había requerido convertirse en un fantasma a plena vista, presente pero desapercibido hasta el momento en que se había lanzado entre las balas y Sofía. Estuviste a 6 kilómetros de mi casa durante 4 años, dijo Ricardo rotundamente. Volvió a sentarse con la pesadez de alguien a quien las piernas ya no le sostenían, durmiendo en callejones mientras yo cenaba 5 platos, revolviendo la basura mientras los armarios de mi penthouse guardaban ropa que nunca usaba. Sus manos se apretaron en puños sobre sus muslos, los nudillos blanqueándose por la presión. Mateo observó las emociones circular por el rostro del hombre. Dolor, rabia, culpa y algo que parecía una esperanza desesperada luchando contra años de control practicado. Fuera de la ventana del hospital, un helicóptero pasó por encima, su luz de búsqueda cortando la oscuridad mientras rastreaba algo debajo. Mateo se preguntó si era la policía o los medios de comunicación, si la crisis de otra persona se estaba desarrollando, mientras toda su existencia era reescrita en una habitación privada, con sillas de cuero y conversaciones en voz baja. La carpeta de Manila aún yacía abierta sobre la cama, los documentos derramando sus secretos en un lenguaje clínico que no podía capturar el peso real de lo que había sido robado. Certificados de nacimiento con nombres falsificados. Órdenes judiciales firmadas por jueces a los que se les había pagado para que miraran hacia otro lado. Incluso un certificado de defunción para Celeste que enumeraba sus restos como irrecuperables debido a daños por agua. El papeleo de la eliminación, todo con las huellas dactilares de Lorenzo, a pesar de que su nombre no aparecía en ninguna parte. Solía traerme café, dijo Ricardo de repente, su voz hueca con el sabor específico de la traición. Todas las mañanas durante 13 años después de su muerte, Lorenzo aparecía en mi oficina con un espresso y preguntaba cómo estaba, como si le importara mi dolor, cuando él era el arquitecto de todo. El ritual de la falsa comodidad hizo que el estómago de Mateo se revolviera. Pensó en todas las personas que lo habían pasado por alto en los callejones, las que lo habían mirado como si fuera transparente. Al menos habían sido honestas en su indiferencia. No habían asesinado a su madre y luego pretendido preocuparse por su sufrimiento. Otra enfermera entró, revisando los monitores y ajustando los goteos intravenosos con práctica eficiencia. Sonrió a Mateo como si fuera un paciente más.
sin saber que estaba atendiendo al heredero perdido del imperio criminal de la Ciudad de México. Cuando se fue, el silencio se sintió más fuerte que antes, cargado con todos los años que podrían haber sido diferentes. Las máquinas pitaban su ritmo constante, marcando un tiempo que no podía ser recuperado ni reescrito por mucho dinero que Ricardo lanzara al problema. Mateo estudió las fotografías de nuevo, buscando en el rostro del bebé un reconocimiento que no llegaría. Sofía necesita saber, dijo Ricardo de repente, su voz cambiando a algo que sonaba casi vulnerable. Te ha estado llamando su héroe, pero merece entender que en realidad eres su hermano. Que el chico que recibió balas por ella comparte su sangre, su historia, la mitad de su ADN. La palabra hermano aterrizó como algo físico, sólido y real y aterrador. Mateo había fantaseado con tener una familia desde que tuvo edad suficiente para comprender lo que significaba el concepto, pero sus imaginaciones nunca habían incluido una hermana de 6 años o un padre que controlaba la ciudad a través del miedo. Los médicos dicen que necesitarás un mínimo de 6 semanas antes de que el hombro sane lo suficiente para la fisioterapia, continuó Ricardo, sacando un teléfono de su bolsillo. Luego otros 3 meses antes de que la fuerza regrese por completo. Te quedarás en el penthouse durante la recuperación. Ya he preparado una habitación junto a la de Sofía. La risa salió amarga y aguda. ¿Crees que simplemente voy a mudarme a tu casa? ¿Jugar a la familia feliz como si los últimos 15 años no hubieran sucedido? ¿Como si el martes pasado no hubiera estado comiendo pan con moho de un basurero? La mandíbula de Ricardo se tensó, pero sus ojos mostraron algo que parecía comprensión debajo del dolor. Dejó su teléfono sobre la mesa auxiliar con cuidado deliberado, el tipo de movimiento controlado que sugería que la violencia estaba siendo activamente suprimida. El aire entre ellos se sentía cargado con 15 años de cumpleaños perdidos y preguntas sin respuesta. Creo que no tienes otro lugar a donde ir, dijo en voz baja. La brutal honestidad cortó más profundo que cualquier acusación. Creo que esas heridas de bala te hacen vulnerable a cada enemigo que he acumulado a lo largo de los años. La verdad se instaló como plomo en el estómago de Mateo. 3 personas habían intentado matar a Sofía, lo que significaba que habían atacado la debilidad de Ricardo. Ahora que el chico del callejón tenía un nombre y una conexión, él también se había convertido en un objetivo. Lorenzo no estaba trabajando solo, continuó Ricardo, su voz cayendo en registros que sugerían sentencias de muerte siendo calculadas. Tenía contactos en el sistema DIF, sobornos pagados a jueces, redes enteras construidas para mantenerte oculto. Esas personas saben que existes ahora, y saben lo que significas para mí. Los dedos de Mateo encontraron el borde de la manta del hospital, apretándola con la fuerza suficiente para que le dolieran los nudillos. El simple hecho de salvar a Sofía le había puesto un objetivo en la espalda, más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado viviendo en las calles. Celeste murió en el puente, porque Lorenzo contrató a profesionales que sabían cómo hacer que los asesinatos parecieran accidentes, dijo Ricardo, poniéndose de pie de nuevo para pasear por la pequeña habitación. El coche cayó al río de la Plata en el punto más profundo. Nunca recuperaron su cuerpo porque no quedaba nada que recuperar después de que lo lastraron con cadenas y cemento. Los detalles clínicos hicieron que el estómago de Mateo se revolviera. Su madre, y la palabra se sentía extraña en su mente, había sido asesinada con premeditación y precisión, no un crimen pasional, sino una eliminación calculada de un obstáculo. Ella sabía que estaba embarazada cuando Lorenzo empezó a hacer amenazas. Continuó Ricardo, sus manos flexionándose a los lados, como si quisieran rodear el cuello de alguien. Vino a mí 3 días antes del accidente, rogándome que dejara a la familia, que huyera con ella y empezáramos de nuevo en algún lugar donde Lorenzo no pudiera encontrarnos. Le dije que estaba siendo paranoica. La culpa en su voz podría haber llenado el río de la Plata. Mateo reconoció ese sabor particular de autoodio. Lo había probado él mismo cada vez que no había conseguido suficiente comida. Cada noche se había ido a dormir con hambre porque no era lo suficientemente rápido o inteligente como para sobrevivir mejor.
Tenía 27 años y era lo suficientemente estúpido como para creer que la lealtad familiar significaba algo, dijo Ricardo, deteniéndose de nuevo en la ventana. Pensé que Lorenzo quería lo mejor para mí, que sus preocupaciones por Celeste venían del amor en lugar de la ambición. No entendí que para él, el amor era el enemigo del poder. Afuera, el sol se ponía, pintando la Ciudad de México en tonos de naranja y oro que parecían demasiado hermosos para la fealdad que se discutía. Mateo se preguntó cuántas otras personas en esos edificios llevaban secretos tan pesados. Cuántas vidas habían sido destrozadas por la violencia disfrazada de protección. Me llamó la noche que ocurrió, continuó Ricardo. Su reflejo en la ventana mostraba un rostro tallado por el dolor. Dijo que te llevaba a un lugar seguro, que Lorenzo tenía gente siguiéndola. Le dije que viniera al restaurante, que la encontraría allí con seguridad. Nunca llegó. El registro de la llamada mostraba las 9:47 p.m. Ricardo los había incluido en la carpeta como pruebas que había estado estudiando durante años, intentando encontrar algo que se le hubiera escapado. Las últimas palabras de Celeste para él habían sido: «Te amo, pero lo amo más a él ahora mismo», refiriéndose al niño nonato que intentaba salvar. 3 minutos después, su coche se salió del puente. Mateo trazó el borde de un documento con el dedo. Un informe forense que declaraba la muerte por ahogamiento, a pesar de no haber recuperado ningún cuerpo. El médico forense que lo había firmado se había jubilado a Cancún 6 meses después, con suficiente dinero para comprar una propiedad frente al mar. Otra pieza en la mentira cuidadosamente construida de Lorenzo. Otra persona que valoraba el dinero más que la verdad. Tenía una maleta hecha, dijo Ricardo, sacando su teléfono y deslizando hasta una foto que le hacía temblar las manos. La policía la encontró arrastrada por la corriente a 5 kilómetros río abajo. Ropa de bebé, fórmula, un conejo de peluche que había comprado la semana anterior. Todo excepto ella y tú. La imagen en la pantalla mostraba una bolsa de pañales empapada. Su contenido dispuesto sobre una mesa de metal como artefactos de una excavación arqueológica. Mateo pudo ver pequeños mamelucos con animales. Un libro sobre cómo enseñar a los bebés a dormir. Todas las esperanzas de una mujer que nunca había llegado a usar nada de eso. Su madre se había estado preparando para huir para salvarlos a ambos. Y Lorenzo se había asegurado de que su preparación se convirtiera en prueba en su propio asesinato. El restaurante, el Charro Elegante, donde Mateo había estado durmiendo en el callejón durante 3 meses, a pocos metros de donde su madre se dirigía la noche en que murió. La cruel ironía hizo que algo se rompiera en su pecho. El informe policial decía que perdió el control en el puente durante una tormenta, dijo Ricardo, volviéndose para mirarlo. Accidente de un solo vehículo, sin testigos, el cuerpo arrastrado por la corriente. Supe inmediatamente que era una mentira. Celeste conducía como si tuviera miedo de su propia sombra. No habría estado acelerando. No habría perdido el control. Pero el dolor y la sospecha no eran suficientes sin pruebas. Ricardo había destrozado la ciudad buscando pruebas, pidiendo favores a jueces y policías. Pero Lorenzo había cubierto sus huellas demasiado bien. Descubrí la verdad 2 años después, cuando uno de los hombres contratados de Lorenzo se emborrachó y empezó a hablar. Dijo Ricardo, su voz volviéndose plana y fría. Para entonces, estaba más metido en los negocios de la familia. Tenía sangre en mis manos que me hacía cómplice de la misma violencia que mató a Celeste. No podía irme sin iniciar una guerra que lo habría destruido todo. Así que se había quedado, construyendo poder mientras fingía no saber que su tío había asesinado a la única mujer que había amado. Mateo intentó imaginar vivir con ese conocimiento, comiendo frente al asesino de su madre, y descubrió que no podía. Lorenzo me dijo el año pasado que Celeste había sido débil, que eliminarla me había liberado para convertirme en lo que necesitaba ser, dijo Ricardo, y ahora sus manos temblaban con una rabia apenas contenida. Dijo que debería agradecerle por hacerme lo suficientemente fuerte como para liderar a la familia a la próxima generación. De hecho, esperaba gratitud. La revelación flotó en el aire como veneno.
Mateo comprendió entonces por qué Ricardo se había ocupado de Lorenzo permanentemente. No solo por intentar matar a Sofía, sino por 15 años de vivir mentiras. La puerta se abrió sin previo aviso, y Sofía se lanzó a la habitación como un pequeño huracán. Su rostro se iluminó cuando vio a Mateo despierto. Chocolate manchado en su barbilla y su mochila rosa, ahora limpia de sangre, rebotando en sus hombros. ¡Estás despierto!, gritó, trepando a la cama antes de que cualquiera de los guardaespaldas apostados afuera pudiera detenerla. Sus pequeñas manos agarraron el brazo ileso de Mateo, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño. Ricardo se movió para interceder, pero Mateo negó con la cabeza ligeramente. El dolor de su rebote en el colchón valía la pena por la mirada de pura alegría en su rostro. Ella era real de una manera que nada más en esta habitación se sentía real. Felicidad sin complicaciones que él no había experimentado en tanto tiempo que había olvidado a qué sabía. Te hice una tarjeta, anunció Sofía, revolviendo su mochila con la intensidad de alguien en una misión crítica. Y te hice un dibujo de ti siendo un superhéroe, porque eso es lo que eres. La señorita Vargas dijo que era el mejor dibujo de toda la clase. La portada de la tarjeta mostraba una figura con cabello amarillo hecho con crayones de pie frente a otra figura más pequeña con rizos marrones. Claramente Sofía, a juzgar por el uso excesivo del rosa. Dentro había escrito con letras irregulares: «Gracias por salvarme. Eres el más valiente. Con cariño, tu hermana Sofía». La palabra hermana había sido remarcada varias veces, como si hubiera querido asegurarse de que fuera absolutamente legible. Las manos de Mateo temblaron mientras sostenía el papel de construcción, consciente de que este momento importaba más que el costoso equipo médico o las pruebas de ADN. Esta era una niña de 6 años eligiendo reclamarlo. No porque la genética lo exigiera, sino porque ella quería que él fuera parte de su mundo. No sabía lo que les gustaba a los hermanos, añadió Sofía, su voz ligeramente incierta. Así que también te compré esto. Sacó un pequeño animal de peluche, un perro con orejas caídas y un collar rojo. Se llama Guardián porque eso es lo que hiciste. Me protegiste, pero puedes cambiarle el nombre si quieres. El regalo era tan sincero que dolía físicamente aceptarlo. Mateo tomó el perro de peluche, su pelaje sintético suave contra su palma, y se dio cuenta de que nunca antes había tenido un juguete, ni uno que fuera suyo, que no hubiera sido robado o encontrado en un cubo de basura. El peso de esa privación lo golpeó de lado, no solo el hambre y el frío, sino la ausencia de la infancia misma. Sacó un trozo de papel de construcción doblado por la mitad, cubierto de dibujos a crayón de figuras de palitos. Una figura con cabello amarillo estaba de pie frente a una figura más pequeña. Marcas rojas indicaban las balas. Estrellas rodeaban la cabeza de la figura alta como un halo. La garganta de Mateo se cerró por completo. Nunca antes había recibido una tarjeta. Nunca nadie le había dibujado un cuadro. El simple regalo significaba, más que todo, el costoso equipo médico que lo mantenía con vida. «Sofía», dijo Ricardo suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Necesitamos hablar contigo sobre algo importante, sobre quién es Mateo realmente y por qué estaba en ese callejón la noche que te salvó». La expresión de la niña cambió de alegría a curiosidad. Su cabeza se inclinó de una manera que le recordó a Mateo a un pájaro. «¿Es un agente secreto? Por eso sabía que venían los hombres malos». «No, cariño», dijo Ricardo, y su voz llevaba una ternura que Mateo no había escuchado antes. «Es tu hermano de verdad, de cuya existencia no sabía hasta hace 3 días, cuando los médicos le hicieron pruebas de sangre». La boca de Sofía formó una perfecta O de sorpresa. Miró entre Ricardo y Mateo, su joven mente trabajando visiblemente a través de las implicaciones. «Como un hermano de verdad, no uno de mentira». «Como un hermano de verdad», confirmó Ricardo, sacando la fotografía que lo había iniciado todo. Esta mujer era su madre, y era alguien a quien amaba mucho. Ella murió antes de que Mateo naciera, y gente mala se aseguró de que él y yo nunca pudiéramos encontrarnos. La niña estudió la fotografía con una intensidad que parecía demasiado madura para sus 6 años.
Cuando volvió a mirar a Mateo, sus ojos estaban húmedos. ¿Entonces has estado solo todo este tiempo sin una familia? La simple pregunta lo devastó más que toda la violencia que había sobrevivido. Mateo asintió, sin confiar en que su voz funcionara correctamente. Sofía le rodeó el cuello con los brazos con la fuerza suficiente para hacer gritar a su hombro en protesta. Bueno, ya no estás solo, declaró con fiereza en su oído. Eres mi hermano y vives con nosotros ahora, y cualquiera que sea malo contigo tendrá que vérselas conmigo y con papá. Sobre su cabeza, Mateo se encontró con los ojos de Ricardo. La expresión del hombre contenía una mezcla de esperanza y miedo, esperando ver si Mateo rechazaría esta oferta de familia o la aceptaría, a pesar de todo lo que le había sido robado. No sé cómo ser parte de una familia, admitió Mateo, con la voz ronca. No sé cómo vivir en una casa, o comer en una mesa, o ninguna de las cosas normales que hace la gente. Sofía se echó hacia atrás. Sus pequeñas manos enmarcaban su rostro. Está bien, yo no sabía andar en bicicleta, pero papá me enseñó. Te enseñaremos cosas de la familia. Y será fácil porque ya eres bueno en las partes difíciles. ¿Qué partes difíciles?, preguntó Mateo, a pesar de sí mismo. Amar a la gente lo suficiente como para recibir balas por ellos, dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. El resto es solo aprender dónde está el baño y a qué hora es la cena. La risa de Ricardo sonó como si le hubiera sorprendido, rompiendo la tensión que había llenado la habitación desde que se despertó. Incluso Mateo sintió que su boca se contraía hacia algo que podría haber sido una sonrisa en otras circunstancias. Un golpe interrumpió el momento. La doctora Ríos entró con una tableta y una expresión que sugería buenas y preocupantes noticias. Los fragmentos óseos están sanando antes de lo previsto, pero encontramos algo más en los análisis de sangre que necesito discutir. Sus ojos se dirigieron a Sofía, luego de vuelta a Ricardo con una pregunta. Él asintió una vez y la doctora continuó. Mateo muestra signos de desnutrición severa, deficiencias vitamínicas y etapas tempranas de varias afecciones consistentes con la falta de hogar a largo plazo. Nada de eso es potencialmente mortal ahora que lo estamos tratando, pero la recuperación tardará meses, no semanas. La evaluación clínica dejó al descubierto cuán cerca de la muerte había estado viviendo Mateo, incluso antes de las balas. La expresión de Ricardo se volvió cuidadosamente inexpresiva. De la manera que Mateo estaba aprendiendo, significaba que sentía demasiado para mostrar algo. Nos encargaremos, dijo Ricardo rotundamente, poniéndose de pie y sacando su teléfono de nuevo. Lo que necesite, especialistas, tratamientos, fisioterapia, el dinero no es un problema. Arreglen todo lo que se pueda arreglar. La doctora Ríos asintió y se fue, llevándose su tableta de verdades incómodas. Sofía se había quedado en silencio, su pequeño rostro preocupado mientras procesaba la idea de que su recién descubierto hermano había estado muriendo lentamente por negligencia durante años. Estoy bien ahora, le dijo Mateo, sorprendido de darse cuenta de que lo decía en serio. El dolor era real y la recuperación sería brutal, pero por primera vez en 15 años no lo estaba enfrentando solo. 3 semanas pasaron arrastrándose en aquella habitación de hospital antes de que la doctora Ríos finalmente diera el alta a Mateo. Las paredes se habían vuelto familiares de una manera que lo incomodaba. Demasiado limpias, demasiado seguras, demasiado diferentes de todo lo que había conocido. Sofía lo visitaba todos los días después de la escuela, trayendo tareas para las que no necesitaba ayuda, pero insistía en hacerlas junto a su cama de todos modos. Había empezado a llamarlo Matt porque su nombre completo le resultaba demasiado formal para un hermano. El apodo se le pegó a pesar de las protestas de Mateo, y ahora incluso las enfermeras lo usaban cuando venían a comprobar sus signos vitales. Ricardo aparecía a horas extrañas, a veces a las 3 de la mañana cuando la ciudad estaba más tranquila y su imperio requería menos atención inmediata. Se sentaba en aquella silla de piel y hablaba de cosas sin importancia. El tiempo, el tráfico, el nuevo chef de El Charro Elegante, que no sabía hacer un arroz digno.
Se estaban conociendo a través de pequeñas observaciones, más que de grandes revelaciones. Mate notó cómo la mano izquierda de Ricardo siempre permanecía cerca de su arma, incluso en aquella habitación segura. Ricardo notó cómo Mate contaba las salidas cada vez que alguien nuevo entraba, trazando rutas de escape que su cuerpo había memorizado antes de que su mente las procesara. La fisioterapia comenzó el día 12, un proceso tortuoso que implicaba mover su hombro a través de rangos de movimiento que se sentían como recibir disparos de nuevo. La terapeuta era una mujer llamada Rosa, que había trabajado antes con víctimas de armas de fuego y no lo mimaba cuando quería rendirse. Tu padre me paga para arreglarte, no para que te compadezcas de ti mismo, había dicho sin rodeos durante su segunda sesión. La palabra padre había hecho que Mateo se encogiera más que los ejercicios, pero ella tenía razón, y él odiaba que ella tuviera razón. La debilidad en su hombro representaba una vulnerabilidad que no podía permitirse ahora que llevaba un objetivo. Así que se esforzó a través del dolor hasta que el sudor empapó su bata de hospital y su visión se blanqueó en los bordes. Ricardo observaba esas sesiones desde la puerta a veces, su expresión indescifrable. Una vez Mate captó algo que parecía orgullo parpadeando en el rostro del hombre cuando completó un conjunto de movimientos particularmente brutal sin gritar. El plan de nutrición que la doctora Ríos implementó era casi tan doloroso como la fisioterapia. Años de desnutrición significaban que su estómago se había encogido. Su cuerpo no estaba acostumbrado a comidas regulares. Lo empezaron con pequeñas porciones 6 veces al día, aumentando gradualmente a medida que su sistema recordaba cómo procesar alimentos reales en lugar de basura. La primera vez que vomitó por comer demasiado rápido, Sofía le tomó la mano y le contó cuando ella tuvo una intoxicación alimentaria por camarones en mal estado. Papá dijo que mis entrañas estaban organizando una revolución, le explicó seriamente. Creo que tus entrañas solo están confundidas por ser tratadas con amabilidad. Su lógica simple tenía más sentido que cualquier explicación médica. El cuerpo de Mateo estaba confundido acerca de la seguridad, la abundancia, el concepto de que el mañana sería mejor que hoy en lugar de solo otra lucha por la supervivencia. Las pesadillas comenzaron el día 15. Se despertaba jadeando, de vuelta en el callejón con 3 armas apuntando a Sofía. Excepto que en los sueños siempre era demasiado lento. Las balas le daban a ella en su lugar, y él veía su pequeño cuerpo caer mientras los gritos de Ricardo resonaban en las paredes de ladrillo. Una terapeuta de trauma apareció después de la tercera noche consecutiva de despertar a toda la sala. Habló sobre TFT y culpa del sobreviviente, usando palabras que se sentían demasiado clínicas para lo que realmente sucedía dentro de su cabeza cuando cerraba los ojos. La terapeuta había dejado folletos en su mesa de noche, folletos brillantes sobre cómo procesar el trauma y reconstruirse después de la violencia. Presentaban fotos de archivo de personas diversas mirando pensativamente a la distancia como si contemplaran sus viajes de curación. Mateo los había tirado a la basura en el momento en que ella se fue. No estaba dispuesto a ver su experiencia reducida a materiales de marketing. Pero a las pesadillas no les importaba su rechazo a la ayuda oficial. Evolucionaron, volviéndose más elaboradas a medida que su mente procesaba capas de trauma que no había tenido tiempo de reconocer mientras sobrevivía. Ahora no era solo Sofía la que moría. Era Celeste ahogándose en el río de la Plata mientras él observaba desde el puente, incapaz de moverse o gritar o hacer nada más que presenciar su desaparición. Algunas noches se despertaba convencido de que estaba de vuelta en el callejón, la habitación del hospital transformándose en paredes de ladrillo y el olor a basura abrumando la limpieza antiséptica. Esos eran los peores episodios porque la realidad se sentía negociable, como si no pudiera confiar en qué mundo era realmente real. El mundo donde tenía un padre y una hermana, o el mundo donde todavía era invisible y estaba solo. La doctora Ríos había mencionado medicación para las pesadillas, pastillas que podían suprimir el sueño REM y reducir las imágenes vívidas. Matt se había negado, no queriendo adormecerse cuando la alerta lo había mantenido vivo durante tanto tiempo. El agotamiento era brutal.
pero se sentía más honesto que la paz inducida químicamente. Tú la salvaste, repetía la terapeuta, como si Mateo necesitara ser convencido. Tus acciones significaron que ella está viva y a salvo. Los sueños son tu mente procesando lo que podría haber sucedido, no lo que sucedió. Pero saber la diferencia no hacía que las pesadillas se detuvieran. Solo significaba que entendía por qué no podía dormir, lo que de alguna manera lo empeoraba. Ricardo empezó a dormir en la silla la noche 17, después de que Matt se despertara gritando el nombre de Sofía lo suficientemente fuerte como para que la seguridad saliera corriendo. No pidió permiso ni se explicó. Simplemente apareció con una manta y se colocó entre Matt y la puerta. ¿Crees que no puedo protegerme?, preguntó Mateo, enojado por la implicación de debilidad. Creo que te has estado protegiendo solo durante 15 años y estás exhausto, respondió Ricardo en voz baja. Deja que alguien más haga guardia por una vez. Eso es lo que hace la familia. La palabra familia todavía se sentía extraña, como ropa que no le quedaba bien. Pero Mate dejó de discutir, y las pesadillas se volvieron ligeramente menos frecuentes con otra persona respirando en la oscuridad. El día 20, le trajeron ropa de verdad, no las costosas prendas de diseñador que Mateo había esperado, sino unos vaqueros y una sencilla camiseta negra que se sentía suave contra una piel acostumbrada a texturas más ásperas. Las etiquetas estaban cortadas, y sospechó que Sofía tenía algo que ver con ese detalle considerado. Vestirse sin ayuda le llevó 20 minutos y lo dejó sudando por el esfuerzo. Su hombro gritaba en protesta a cada movimiento, y tuvo que sentarse 2 veces antes de lograr ponerse los zapatos. La independencia nunca se había sentido tanto como un fracaso. Ricardo lo encontró sentado en el borde de la cama del hospital, completamente vestido, pero incapaz de ponerse de pie sin ayuda. Ninguno de los dos habló de ello. El jefe simplemente le ofreció el brazo, y Mateo lo tomó, y salieron de aquella habitación juntos en un silencio que de alguna manera lo decía todo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió más largo que 3 semanas de recuperación. Mateo observó los números descender, consciente de que dejaba el último espacio seguro que había conocido. El hospital había sido liminal. No era su vida pasada, pero tampoco del todo su futuro. Salir por esas puertas significaba aceptar lo que vendría después. La camioneta esperaba en la salida privada. El mismo vehículo que lo había llevado de urgencia al hospital, con su sangre empapando los asientos de piel. Alguien lo había limpiado a fondo, pero Mateo juró que aún podía oler cobre debajo del aroma a detergente caro y ambientador. Sofía ya estaba sentada atrás, su mochila rosa en el asiento a su lado y una laptop equilibrada sobre sus rodillas. Levantó la vista cuando entraron. Su rostro se dividió en una sonrisa que la hacía parecer aún más joven que 6. Te hice un video de bienvenida a casa, anunció, girando la pantalla para que Mateo pudiera ver una tosca animación de figuras de palitos entrando en una casa. Tiene instrucciones para todo lo importante, como dónde está el baño y cuándo desayunamos y cuál es tu habitación. El simple gesto le afectó más de lo que debería. Mate se deslizó en el asiento a su lado, su hombro protestando por el movimiento, y observó su mal animado recorrido por un lugar que nunca había visto. Su narración incluía detalles cruciales como: aquí es donde papá guarda el helado. Y esta habitación es aburrida. Es solo su oficina. Ricardo se instaló en el asiento del pasajero delantero, hablando en voz baja con el conductor antes de que el vehículo se incorporara al tráfico de la Ciudad de México. La ciudad se veía diferente desde el interior de una camioneta blindada que desde el nivel de la calle. Más pequeña de alguna manera. Más manejable cuando no te preocupaba dónde dormirías esa noche. Pasaron el callejón detrás de El Charro Elegante, y el pecho de Mateo se apretó involuntariamente. Su refugio de cartón había desaparecido, el espacio limpio y vacío como si nunca hubiera existido allí. 3 meses de su vida borrados por alguien con un contenedor de basura y suministros básicos de limpieza. Hice que lo despejaran, dijo Ricardo sin darse la vuelta, aparentemente capaz de leer mentes,
o simplemente de reconocer la importancia de que pasaran por ese lugar específico. Tus cosas, lo poco que había, están en tu nueva habitación, incluido el cartón donde dormías, si quieres conservarlo. La oferta era absurda y considerada a partes iguales. Mateo no sabía si quería conservar ningún recuerdo de dormir en la basura, pero tener la opción le pareció importante. El penthouse ocupaba los 3 últimos pisos de un edificio en el centro que Mateo había pasado 100 veces sin darse cuenta de que alguien vivía allí. El vestíbulo era todo mármol y accesorios dorados. El tipo de lugar que lo habría echado la seguridad si hubiera intentado entrar antes de que las balas reescribieran su estatus. Un ascensor requería una llave especial para acceder a los pisos residenciales. Ricardo la insertó sin ceremonias y subieron en silencio, solo roto por la continua narración de Sofía de su video de bienvenida. Había añadido efectos de sonido con su propia voz, ruidos de coches, timbres de puertas, incluso una grabación de sí misma cantando sobre el desayuno. Las puertas se abrieron directamente al penthouse, evitando cualquier pasillo compartido. Mateo salió a pisos de madera que probablemente costaban más de lo que había visto en toda su vida. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas de la Ciudad de México y la imponente silueta de la metrópoli más allá, el horizonte brillando bajo el sol de la tarde. «Tu habitación es por aquí», dijo Sofía, agarrándole la mano ilesa y tirando de él por un pasillo lo suficientemente ancho como para que 3 personas pudieran caminar cómodamente una al lado de la otra. «Está al lado de la mía, como dijo papá, así que, si tienes pesadillas, puedes golpear la pared y yo iré». Empujó una puerta, revelando un espacio que hizo que el cerebro de Mateo luchara por procesar lo que estaba viendo. La habitación era más grande que toda la planta baja de su antigua casa de acogida. Una cama enorme dominaba una pared, cubierta con mantas que parecían lo suficientemente suaves como para ser un riesgo de incendio. Pero fue la otra pared la que le cerró la garganta. Alguien, probablemente Ricardo, había recreado su espacio del callejón en miniatura. El cartón estaba allí, cuidadosamente conservado. Su colección de objetos encontrados dispuestos en estantes como piezas de museo. Incluso la fotografía de Celeste, ahora limpia y conservada en un marco adecuado, ocupaba un lugar de honor en la mesita de noche. «Papá dijo que podrías necesitar cosas familiares mientras te adaptas», explicó Sofía observando su rostro con atención. «Así que hizo que la gente trajera todo de tu antiguo lugar». «¿Está bien? ¿Estás enojado?» Mateo negó con la cabeza, incapaz de formar palabras más allá de la emoción alojada en su pecho. El gesto fue simultáneamente lo más considerado y lo más devastador que alguien le había hecho nunca. Su pobreza convertida en decoración. Su sufrimiento reconocido y preservado como si importara. «También hay cosas nuevas», continuó Sofía, abriendo un armario que reveló más ropa de la que Mateo había usado en toda su vida. «Papá hizo que la gente adivinara tu talla, pero si no te queda bien, podemos conseguirte otras. Y hay un baño por ahí con una ducha que tiene muy buena presión de agua». Mateo entró al baño, encendiendo el interruptor de la luz para revelar encimeras de mármol y una ducha encerrada en cristal que parecía pertenecer a un hotel de lujo. Las toallas colgadas en toalleros calefactados eran más gruesas que cualquier manta bajo la que hubiera dormido. Abrió la ducha experimentalmente y el agua caía en cascada de múltiples cabezales con suficiente presión como para doler si te ponías directamente debajo. El espejo sobre el lavabo mostraba un reflejo que apenas reconocía. 3 semanas de comidas regulares habían comenzado a llenar los huecos en sus mejillas, aunque sus ojos aún mostraban sombras que hablaban de años vividos en modo de supervivencia. La cicatriz en su sien por la bala rosadora había formado una fina línea blanca que desaparecía en su cabello. Prueba de que casi había muerto, pero no lo había logrado del todo. Productos de cuidado personal alineaban un estante en la ducha. Todo aún en su empaque original, porque nadie había usado ese baño antes que él. Champú, acondicionador, gel de baño y aromas que no podía identificar porque no eran el jabón genérico de los baños públicos. Incluso una maquinilla de afeitar y crema de afeitar. A pesar de que su vello facial aún era irregular y adolescente,
Alguien había pensado en cada detalle de lo que podría necesitar, anticipando requisitos en los que había dejado de pensar después de años de arreglárselas con nada. La atención a su comodidad se sentía casi agresiva en su minuciosidad, como si Ricardo estuviera tratando de compensar 15 años de negligencia en una sola renovación de baño. Ella lo dijo como si una buena presión de agua fuera algo que todo el mundo conocía, un lujo casual en lugar de algo que Mateo había experimentado quizás 2 veces en los últimos 4 años. Caminó hacia la ventana en su lugar, mirando la ciudad desde una altura que hacía que todo abajo pareciera un modelo de juguete. Desde aquí arriba, no se podían ver los callejones donde los niños dormían en cartones. No se podía oler la basura ni sentir el calor retenido del cemento. La Ciudad de México parecía limpia y manejable, toda su fealdad oculta por la distancia y la altitud. Sé que es mucho, dijo Ricardo desde la puerta, su voz cautelosa. Si necesitas irte, volver a lo que conoces, no te detendré, pero espero que intentes esto primero. Intenta dejar que alguien te cuide por una vez. La oferta flotaba en el aire entre ellos. Mateo podría irse en este mismo momento, y a juzgar por la expresión de Ricardo, el hombre probablemente le daría dinero y recursos para hacerlo de forma segura, sin obligaciones, sin ataduras, solo una oportunidad de volver al diablo que conocía. Pero Sofía le estaba cogiendo la mano, su agarre firme, cálido y real, y a través de la puerta podía ver su habitación al otro lado del pasillo. Paredes rosas visibles a través de una puerta abierta, animales de peluche dispuestos en su cama con cuidadosa precisión. Una hermana que nunca había imaginado tener, ofreciéndole una familia que nunca había pensado en desear. Lo intentaré, dijo Mateo finalmente. Las palabras se sentían como rendición y victoria simultáneamente. No sé cómo hacer nada de esto, pero lo intentaré. Sofía le apretó la mano 3 veces en rápida sucesión. Algún tipo de código que él aún no entendía. Eso es todo lo que tienes que hacer, dijo con la confianza de alguien que nunca había tenido que dudar si merecía cosas buenas. Intentarlo es suficiente. El resto lo aprendes haciendo. La primera cena familiar ocurrió esa misma noche, y Mateo la abordó con más ansiedad de la que había sentido al enfrentarse a 3 hombres armados. La mesa del comedor podía sentar a 12, pero se sentía íntima con solo 3 sillas ocupadas. Sofía se sentó a su izquierda, Ricardo frente a él, y comieron pasta que no venía de un basurero por primera vez en la memoria reciente de Mateo. Él torpemente manejaba los cubiertos, inseguro de qué tenedor usar, e hiperconsciente de cada sonido que hacía. Sofía copió sus errores deliberadamente, convirtiéndolo en un juego hasta que la tensión en sus hombros disminuyó ligeramente. Tiraba su vaso de agua, luego le sonreía como si fueran co-conspiradores en el caos. Ricardo los observaba con una expresión que Mateo estaba aprendiendo a reconocer como una emoción cuidadosamente contenida. El hombre que dirigía el inframundo de la Ciudad de México, con mano de hierro, estaba completamente deshecho por la risa de su hija y la presencia de su hijo en su mesa. Necesitamos hablar sobre lo que viene después, dijo Ricardo una vez que los platos fueron retirados. Su tono cambió a algo más profesional. Las personas que intentaron matar a Sofía saben que existes ahora. Saben lo que significas para esta familia, lo que te convierte en una responsabilidad y un objetivo a partes iguales. La evaluación contundente no sorprendió a Mateo. Sabía desde que se despertó en el hospital que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. Salvar a una persona lo había puesto en la mira de todos los que querían dañar a Ricardo. Quiero que te entrenes, continuó Ricardo, sacando una tableta y desplazándose por lo que parecía un dossier. Defensa personal, manejo de armas, conciencia táctica. No puedes vivir tu vida mirando por encima del hombro, pero necesitas saber cómo protegerte cuando mirar no es suficiente. La idea de convertirse en el tipo de persona que portaba armas y sabía cómo usarlas se sentía surrealista. Pero Mateo había aprendido de joven que la supervivencia a veces significaba convertirse en lo que las circunstancias exigían. Asintió con su aceptación. El entrenamiento no será fácil, advirtió Ricardo. Su expresión se endureció.
Las personas que traeré no te mimarán y no se ablandarán porque te estés recuperando de heridas de bala. Si vas a llevar el apellido de la familia, debes ser capaz de defenderlo y defenderte con la misma habilidad. El mensaje subyacente era claro. Ser hijo de Ricardo conllevaba expectativas que se extendían más allá del parentesco sanguíneo. Mateo tendría que demostrar ser digno de la protección y los recursos ofrecidos. Ganar su lugar a través de la competencia en lugar de solo la conexión genética. Era más justo de lo que había esperado, más honesto de lo que la simple aceptación hubiera sido. También quiero que aprendas el negocio, continuó Ricardo, señalando documentos esparcidos sobre la mesa. Las operaciones legítimas y el otro tipo. Eres mi heredero, lo quieras o no, y eso significa entender cómo funciona realmente este imperio. El conocimiento es supervivencia en este mundo. Sofía había dejado de prestar atención a la conversación seria. En cambio, construía una torre con sus chícharos y zanahorias mientras tarareaba en voz baja. Su indiferencia al peso de lo que se discutía le recordó a Mate que ella vivía en una realidad diferente, una donde el peligro era abstracto y los padres eran solo padres, no mentes criminales navegando a diario aguas políticas traicioneras. También está el asunto de tu educación, dijo Ricardo, deslizando el dedo a una pantalla diferente. Tienes 15 años, lo que legalmente significa que deberías estar en la escuela. Podemos organizar tutores privados si prefieres, o hay una academia privada que atiende a estudiantes con situaciones complicadas. Tu elección. ¿Elección? Esa palabra seguía apareciendo en las conversaciones como si Ricardo intentara compensar 15 años sin elecciones ofreciéndolas constantemente. Ahora Matt lo apreciaba y lo resentía a partes iguales. Tutores privados, dijo después de considerarlo. Al menos al principio. No estoy listo para otros niños y sus preguntas. Sofía se animó con eso. Yo puedo ayudar con matemáticas. Soy muy buena en matemáticas. La señorita Vargas dice que estoy avanzada para mi edad y que podría saltar un grado el próximo año. La oferta era dulce y completamente inútil, ya que ella tenía 6 años, pero Mateo se encontró sonriendo de todos modos. Definitivamente necesitaré tu ayuda con matemáticas, le dijo seriamente, y su rostro se iluminó como si le hubiera prometido el mundo. Las semanas siguientes desarrollaron un ritmo que se sentía cada vez menos extraño. Las mañanas significaban fisioterapia con Rosa, quien se mantenía implacablemente eficiente en reconstruir la fuerza y el rango de movimiento de su hombro. Las tardes traían tutores que evaluaban sus conocimientos y elaboraban un currículo alrededor de las lagunas que 4 años de indigencia habían creado. Las noches pertenecían a Sofía, quien se autoproclamó su guía de la vida familiar normal. Le enseñó sobre noches de cine y juegos de mesa, sobre cómo cargar un lavavajillas y por qué no se debe meter metal en el microondas. Lecciones de domesticidad de una niña de 6 años que encontraba su ignorancia encantadora en lugar de vergonzosa. Las noches eran más difíciles. Las pesadillas persistían, aunque su frecuencia disminuyó. Mateo se despertaba y encontraba a Sofía acurrucada en la silla junto a su cama, habiéndose colado de alguna manera más allá de la seguridad para hacerle compañía. Ricardo nunca dijo nada al respecto, solo se aseguraba de que ella llegara a la escuela a tiempo, sin importar dónde hubiera dormido. El entrenamiento de defensa personal comenzó en la 5ª semana, impartido por una mujer llamada Carla, quien aparentemente había realizado trabajos de seguridad en lugares que el gobierno no reconocía oficialmente. Era eficiente y brutal en su instrucción, empujando a Mate más allá de lo que pensaba que su hombro en recuperación podía soportar. El dolor es información, decía cada vez que quería rendirse. Escúchalo, aprende de él, pero no dejes que tome tus decisiones por ti. El entrenamiento con armas llegó más tarde, una vez que su hombro había sanado lo suficiente como para manejar el retroceso. Mateo descubrió que tenía una aptitud natural para las armas de fuego, sus manos firmes y su concentración aguda. Carla no parecía sorprendida, señalando que los instintos de supervivencia se traducían bien en el pensamiento táctico. 2 meses después de salir del hospital,
Ricardo anunció que era hora de hacer oficial su existencia, no solo para la familia, sino para la propia ciudad. Una cena formal donde asociados y aliados pudieran conocer al heredero perdido, quien literalmente había recibido balas para demostrar su valía. El traje que le dieron costaba más de lo que quería saber. Sofía supervisó mientras el personal lo ayudaba a vestirse, insistiendo en ajustarle la corbata ella misma, aunque apenas le llegaba al pecho. «Tienes que estar perfecto», declaró seriamente. «Todos te van a estar mirando». El restaurante, no el charro elegante, sino otro establecimiento que Ricardo poseía al otro lado de la ciudad, había sido cerrado al público por la noche. Mesas llenas de hombres y mujeres que controlaban varias piezas de las empresas legítimas y menos legítimas de la Ciudad de México. Todos se pusieron de pie cuando Ricardo entró con Mateo a su lado y Sofía cogida de la mano. El silencio se sintió cargado de juicio y curiosidad. Estas personas conocían a Ricardo desde hacía años, lo habían visto construir poder sin apegos, sin debilidades. Ahora les presentaba dos debilidades, una hija de la que ya sabían y un hijo que había aparecido de la nada. «La mayoría de ustedes ya conocen la historia», dijo Ricardo, su voz resonando por la sala con una autoridad sin esfuerzo. «El chico que salvó la vida de mi hija resultó ser mi hijo, robado de mí antes de nacer por alguien en quien confiaba. Esa traición ha sido abordada. Lo que importa ahora es que mi familia está completa y cualquiera que piense que eso nos debilita es bienvenido a probar esa teoría». La amenaza subyacente en las palabras era inconfundible. Mateo sintió docenas de ojos evaluándolo, calculando si era genuinamente valioso o simplemente una carga que Ricardo no podía eliminar debido a la biología y el sentimiento. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Una mujer en la parte de atrás con cabello plateado y ojos que habían visto demasiado. Otros se unieron. El aplauso se intensificó hasta que toda la sala reconoció lo que Ricardo había dicho. No necesariamente un acuerdo, sino un reconocimiento de que esa era la realidad que todos tendrían que aceptar. La cena fue un baile cuidadosamente coreografiado de conversaciones y presentaciones. La gente se acercaba durante toda la noche, ofreciendo felicitaciones que iban de lo genuino a lo calculado. Maid observó el rostro de Ricardo en busca de señales, aprendiendo a leer quién estaba realmente feliz por ellos y quién ya estaba planeando cómo explotar esta nueva dinámica. Sofía encantó a todos sin esfuerzo, contando la historia de cómo Mate la había salvado con suficiente dramatismo como para que la gente riera a pesar de la violencia inherente en el relato. Ella lo hizo sonar como un cuento de hadas, el héroe apareciendo de la nada para proteger a la princesa, ganando su lugar en el castillo a través de la valentía y el sacrificio. Casi al final de la noche, un hombre mayor se acercó a su mesa solo. Tenía el tipo de rostro que sugería que la violencia era una compañera familiar, pero su expresión se suavizó ligeramente cuando miró a Mateo. «Tienes los ojos de tu madre», dijo en voz baja. «Celeste y yo trabajamos juntos antes de que conociera a tu padre. Era una buena mujer que merecía algo mejor de lo que esta vida le dio». El reconocimiento de quién había sido ella, no solo el amor perdido de Ricardo, sino una persona por derecho propio, significó más que todas las felicitaciones por unirse a la familia. Mateo asintió, incapaz de articular palabras más allá del nudo en su garganta. El viaje a casa fue tranquilo. Sofía dormida apoyada en el hombro de Mateo, y Ricardo sumido en pensamientos que no compartió. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las ventanas polarizadas. La Ciudad de México se instalaba en su ritmo nocturno. Desde el interior de la camioneta blindada, parecía casi pacífica. De vuelta en el penthouse, Ricardo ayudó a llevar a Sofía a su habitación mientras Mateo se dirigía a su propio espacio. El cartón de su vida en el callejón reposaba en la esquina, un recordatorio de dónde venía. Pero la cama era suave. Las ventanas mostraban una vista en la que estaba aprendiendo a confiar. Y al final del pasillo dormían dos personas que de alguna manera se habían convertido en familia. Hace 3 meses, Matt había sido invisible, durmiendo entre la basura detrás de un restaurante y comiendo de los basureros.
Esta noche se había sentado en una mesa donde los poderosos de la ciudad reconocían su existencia y su lugar en el imperio que Ricardo había construido. La transformación se sentía imposible incluso mientras la vivía. Sacó su teléfono, otra nueva posesión que aún estaba aprendiendo a usar, y miró la foto que Sofía había insistido en que se tomaran antes de la cena. Los tres vestidos elegantemente, Sofía sonriendo entre dos personas que compartían su ADN y su determinación de sobrevivir a lo que viniera después. Mi todo, había escrito Celeste en el reverso de aquella vieja fotografía. Mate comprendió ahora que ella había estado tratando de decirle que era amado, que importaba, que algún día encontraría su camino de regreso a la familia que ella había muerto tratando de proteger. Había tomado 15 años y 3 balas, pero finalmente había encontrado lo que ella quería que tuviera. Un lugar al que pertenecer, gente a quien proteger, y el conocimiento de que era visible para alguien que nunca apartaría la mirada.